viendo una serie que empezamos este domingo que pasó, y de hecho es una serie que ellos han compartido en Costa Rica, en la iglesia Vida Abundante Coronado en Costa Rica, que nosotros estamos replicando, y el pastor Ricardo, el amigo Ricardo, nuestro amigo, comenzó hablando de iglesia. La serie se llama Esas Grandes Palabras. No sé si vieron los anuncios en nuestras redes sociales, a los cuales invito a que nos sigan, y a la vez también saludar a los que nos ven por el mundo del ciberespacio, en nuestras cuentas de YouTube, en nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Twitter, que nos ven. Saludamos a los que nos siguen por nuestras cuentas y que nos ven esta mañana o esta tarde ya. Con esta serie lo que buscamos es recordar, refrescar, replantear esas palabras importantes en nuestra vida. Palabras grandes que para bien o no, para no tan bien están en la Biblia. Para bien porque es bueno seguirlas, para no tan bien porque a veces quisiéramos que esas palabras no estuviesen en la Biblia para no tener que hacerlas. Y a medida que vayamos avanzando en esta serie, van a darse cuenta de repente, hey, ahora toco una palabra que no quisiera que estuviese en la Biblia. Creo que la de hoy sí lo está. Esas palabras grandes, hoy es la fe. La semana pasada el pastor Ricardo compartía sobre la iglesia. La fe quizás es una palabra difícil o fácil de definir, mejor dicho, pero muy difícil de vivirla, muy difícil de cumplirla. La palabra fe es muy fácil de decir, solo son 2 letras, un monosílabo, pero tiene un contexto grande que a veces nos cuesta mucho poder cumplirla y poder vivirla. Tenemos situaciones complicadas en nuestra vida, tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. El que no tiene situaciones difíciles creo que no es un ser humano. Y aún estando en los caminos de Dios, tenemos situaciones difíciles. Jesucristo nos dio un preámbulo cuando habló de la parábola del hombre inteligente y el hombre insensato, que uno construye su casa sobre la arena y el otro lo construye sobre una piedra, una roca. Y la Biblia recalca que los dos, tanto el insensato como el Hijo de Dios, que en teoría debe construir su hogar, su casa, su vida sobre la roca eterna que es Jesucristo, los dos dice que recibieron fuertes vientos, fuertes oleajes. ¿Eso qué nos dice? Que aún siendo hijos de Dios, aún siendo o fundando nuestra vida en la roca eterna que es Dios, vamos a tener que enfrentar fuertes vientos y oleajes en nuestra vida. Todos tenemos situaciones difíciles y complicadas que vivir. Y por eso la fe juega un rol sumamente importante en nuestra vida. Le voy a invitar a que vayamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 5 en adelante. Le voy a invitar a que vayamos los que traen su Biblia. Si no, los tenemos en pantalla, no se preocupe. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiéndole ayuda. Dice el 6, Señor, mi siervo está postrado en cama con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Dice el centurión, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo uno, ve y va, y le digo otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Versículo 10 dice, al oír esto Jesús se asombró y dijo, ¿quiénes a quienes lo seguían? Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que sea cual espada, como dice ella misma, se cataloga o se describe como espada de 2 filos, que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Señor, y que, Señor, exponga la verdad para nuestras vidas, Señor, que transforme
y como dice ella también, no regrese vacía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana podemos traer 5 cosas que la fe produce en nosotros. Número 1. La fe es producida por el conocimiento en Jesucristo. El conocimiento de Cristo. Mateo 8:8 dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. La fe no es producida por alguien que ora por mí. La fe no es algo que se produce porque yo lo quiero mucho. Yo quería que Panamá ganara y tenía fe que por lo menos sacáramos el empate. Benito se burló de mí todo el fin de semana. Debe ser que Benito es un hombre de poca fe. No, mentira. No. Pero, ¿sabes qué? Por más que yo lo deseé, y creo que muchos panameños lo deseamos, no pasó. O sea, la fe no es producida porque yo lo quiero mucho, o porque yo lo anhelo mucho. Y caemos en este positivismo que vivimos hoy en día. Energía positiva. Mandemos energía positiva. No. La fe se produce por el conocimiento, la intimidad y la relación con Jesucristo. 2 veces le dice el centurión, no merezco que entres bajo mi techo. No merezco que entres bajo techo. Y lo que más me llama la atención es que dice, solo con una palabra que envíes es suficiente. La fe bíblica se fundamenta en algo sólido y confiable, que es la palabra de Dios. El centurión estaba claro de que no era necesario ni siquiera que Jesucristo viniese a su hogar, solo que envíe la palabra. Él estaba más claro que inclusive la gente que rodeaba a Jesucristo en ese momento. Algo sólido y confiable. La fe entonces es algo que se nutre exclusivamente de las palabras que han sido pronunciadas de la boca de Dios. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Es una relación con Él y con su palabra. La fe es un producto de tu relación con Dios y con su palabra. No es producto de desearlo, no es producto de que alguien que tú consideras más espiritual que nosotros ore por ti. Un pastor, un diácono, no sé. Una persona de mucho conocimiento bíblico. No. Es el resultado de una relación entre Dios, tú con Dios y su palabra. Y se nutre de la palabra de Dios. Por eso es que el libro de Hebreos capítulo 12 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. La fe se produce por el conocimiento de Cristo. El centurión entendía eso cuando Dios hablaba con autoridad. Él conocía que las palabras de Dios eran suficientes. Probablemente, centurión romano, no vivía ahí. Probablemente era de otra parte, que era fuera de Capernaum. Y había escuchado de Dios. Y había escuchado de Jesús. Y decían, ¿sabes qué? Este hombre habla con autoridad, le decían. ¿Sabes qué? Yo voy a hablar con él. Porque seguramente con esa autoridad de su palabra basta para que mi siervo sea sanado. Lo mismo pasó con Abraham. Le prometen un hijo, le dan el hijo en su vejez, y de repente dice, ¿sabes qué? Dámelo. Yo, si me piden a Diego, le digo, Dios, tú estás loco, ¿sabes? Estás loco. Y yo no. Pero ¿sabes qué? Abraham conocía al Dios de la palabra. Abraham sabía de que aun cuando su hijo muriera, él era capaz de levantarlo de los muertos. Y si eso no pasaba, era capaz de darle otro hijo aún más viejo cuando estaba. Es conocer al Dios y a su palabra. Eso es lo que produce la fe en el centurión y en Abraham. Número 2. La fe es una vital herramienta en medio de la necesidad. Es importante que nosotros estimulemos nuestra fe. Es importante que nosotros ejercitemos nuestra fe. Es importante que nosotros pongamos a prueba nuestra fe.
como cualquiera que quiere sacar músculo, cualquiera que quiere ser un mejor corredor, cualquiera que quiere pasar de correr 5 kilómetros a 10 kilómetros, cualquiera necesita ejercitarse. Porque como hablamos hace un momento, nosotros siempre vamos a estar expuestos a tiempos difíciles. Tiempos difíciles van a venir, se van a ir. Probablemente digas, oye, hoy tú estás tranquilo, hoy estoy en aguas tranquilas, pero no sabes mañana qué va a pasar. Por eso es importante que ejercitemos nuestra fe. Mateo, ahí mismo, el versículo 5 dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiéndole ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Pidiendo ayuda y mi siervo está sufriendo terriblemente. Qué buen jefe, ¿eh? Qué buen amo, que se preocupa por sus siervos. La vida es difícil, con altas y bajas, y siempre vamos a estar expuestos a la necesidad o al sufrimiento. A pesar de eso, existen muchas opciones, pero el centurión supo escoger la correcta. Centurión romano, la meca del mundo en ese momento, ¿ok? Podríamos decir los Estados Unidos de la época, el país más poderoso del mundo. Estados Unidos hace así y todo el mundo comienza a correr. Roma en ese momento era así, el imperio más grande que había en su época. Y seguramente tenía a los mejores doctores, a los mejores hechiceros, a los mejores brujos, o a los más renombrados. Pero ¿sabes qué? Él tenía muchas opciones, pero supo buscar en el lugar correcto. Centurión romano probablemente estaba colocado con su ejército en Roma, no lo sabemos. Y decidió, ¿sabes qué? Yo voy a viajar y voy a encontrarme con este hombre. Ah, no, dicen que mañana va para Capernaum, bueno, yo voy para allá. Tuvo muchas opciones, y seguramente buenas opciones, excelentes doctores en Roma. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? No, mira, que tengo un tío que, vamos a ver si nos llevamos para Estados Unidos para que lo atiendan mejor. No, que la medicina en Estados Unidos es mejor. No sé, la verdad. Pareciera que sí. No sé. Pero ¿sabes qué? Él tuvo muchas opciones, pero escogió a Jesús. En estos momentos de necesidad es cuando no debo confundir los medios con realmente el final de las cosas. Al final de las cosas no es ni siquiera la iglesia la que va a solucionarte el problema. Es Dios el que te va a solucionar el problema. Tendemos a pensar de que, bueno, es que si el pastor ora por mí, va a pasar algo bueno. Es que si el hermano ora por mí, va a pasar algo bueno. La Biblia nos manda a orar unos por los otros. La Biblia nos manda a orar que cuando estamos enfermos, dice Santiago, hey, llamen a los ancianos y oren. Impongan manos. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero ¿sabes qué? Ahí está la importancia de escoger entre lo bueno y lo mejor. O el mejor. Eso basta con que digas una sola palabra. Probablemente la había escuchado tanto de Jesús que él decía, hey, este es el hombre, nada más basta que diga una palabra. Esto nos lleva a que muchas veces la necesidad tiene una fuerza sobre nosotros. Mucha gente va a la iglesia simplemente porque es el lugar que necesitamos estar, porque está nuestro rancho ardiendo. Muchas veces vamos a la iglesia no porque seamos los más piadosos o los que amemos más al Señor, simplemente porque ahí me siento bien, porque ahí oran por mí. Pero es importante que vayamos a la fuente. En Mateo 15, Jesucristo nuevamente narra, o Mateo escribe, habla Jesús con una mujer cananea. ¿Qué pasa con la mujer cananea? El Señor la desprecia. La gente dice, ¿cómo? ¿Pero cómo el Señor puede despreciar a una mujer? Pues sí. Dice que ella se le acerca en capítulo 15, versículo 21, se le acerca una mujer cananea a Jesús. Señor, ayúdame, por favor. Y el Señor dice que no le contesta.
No le contesta el Señor. Y ahí los discípulos dicen, hey, ¿sabes qué? Despáchala rápido. Despáchala rápido. Y la mujer vuelve e insiste, y Jesús dice, ¿sabe que no es correcto de que yo dé los panes de los hijos a los perros? ¿Usted entiende lo que quiso decir Jesús allí? Jesucristo vino a enseñarle a los judíos. Vino a enseñarle a los judíos sobre el Evangelio. Ese es el pan que ofrece. No le iba a enseñar a los gentiles, ¿ok? A los que son fuera del judaísmo. Y los llama perros. O sea, yo no puedo traer el pan que vine a darte, le iba a darte a mis hijos judíos, yo no se lo puedo dar a los perros. O sea, a la mujer cananea, que no era judía. ¿Se entiende lo que quiso decir Jesús? ¿Y qué hizo la mujer? Probablemente yo me voy a la media vuelta y me voy. ¿Sabes qué? Cómete tu pan. Adelante. Cómete tu pan solo, pues. Que se te llene de moho, ¿sabes? Me voy. ¿Y qué dice la mujer? Pero aún los perros comen del pan que cae, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y yo dice, wow. Wow. El Señor buscaba probar la fe de esta mujer para sacar a la luz cuán intenso era su deseo de garantizar la intervención divina en su vida. ¿Sabes qué? Cuando Dios guarda en silencio en tu vida, no es que no le importes. Simplemente Él quiere saber cuánto tú realmente deseas que Él actúe. Cuánto tú realmente deseas que Superman venga a escena. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios no guarda silencio porque no le importe. Por supuesto que le importa tu vida y le importa mucho tu vida. Simplemente Él quiere saber cuánto realmente tú quieres que Él actúe. A veces Dios está a un paso de actuar y simplemente nosotros damos la vuelta y dice, si hubieses aguantado un poquito más. La mujer cananea aguantó la humillación. Seguramente no era solo Jesús y ella que estaban ahí. El montón de gente que estaba ahí. Ah, cananea. ¿Qué no habrán dicho la gente? Murmurado. Y se sale esta mujer con esta respuesta. Y ellos dicen, wow. Dios tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Pero depende de ti y de mí tener la paciencia suficiente, la insistencia suficiente, como la mujer cananea. La fe afirma nuestra resolución de no retirarnos de la presencia de Dios, esperando su palabra. Número 3. La fe me inserta en la iglesia. Tenemos la costumbre de venir a la iglesia y pensar de que ya somos hijos de Dios. Venir a la iglesia no nos hace hijos de Dios. Que mi abuela fuese diácono toda su vida hasta que murió, no me hace a mí hijo de Dios. Que mi papá viniera a la iglesia o que me trajera a la iglesia desde pequeño no me hace hijo de Dios. La canción de Rubén Blades, El Padre Antonio y El Monaguillo. Excelente canción, como casi todas las de Rubén. No sé si se acuerdan de esa que le han dado, obviamente no lo voy a cantar porque no. Dice, le han dado puesto en la iglesia de Monaguillo a ver si la conexión compone al chiquillo. Y su familia está muy orgullosa porque a su vez piensan que con Dios conectado a uno, conecta a 10. Tendemos a pensar eso, de que bueno, porque mi papá viene a la iglesia y es diácono de la iglesia, entonces yo soy cristiano. La fe es tu relación con Cristo y eso te hace parte de una iglesia. La fe es una relación con el Dios y con su palabra, pero es tu relación, no es la relación de tu papá o de tu esposo, es tu relación con Dios. Versículo 11, que no lo leímos hace un rato, dice, les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y participarán del banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué significaba eso? Dios le estaba diciendo a los que estaban allí
¿Quién acompañaba a Jesús? La gente que en el pueblo que él iba se le amontonaba un montón de gente. Los discípulos. Aparte de eso, los religiosos de la época, que seguían a Jesús como buitres, viendo en qué momento se equivocaba para condenarlo, tirándole cascaritas a ver si caían. Y ese mensaje era con ellos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban tan metidos en una religiosidad y creían de que, bueno, como fuimos el pueblo escogido por Dios, hoy ya la tenemos toda con nosotros. Y más equivocados no estaban. La callosidad en su corazón no los permitía ver más allá. La dureza de su corazón en la religiosidad no le permitía ver más allá. Y él decía, ¿sabes qué? Dios comenzó a ver más allá de las fronteras de los judíos. Atendió a esta mujer cananea, atendió al centurión, hombres no judíos. Y por eso les manda ese mensaje duro a los religiosos. Duro a los religiosos. Muchos vendrán de Oriente y Occidente y van a participar del banquete de Abraham. El banquete que era para ellos, ahora va a participar gente de afuera. Dios dándole la apertura a los que posteriormente le decían los gentiles. La fe cristiana va mucho más allá que una afiliación a una iglesia. Yo siempre creo y lo digo que Dios no inventó las religiones. Nosotros los hombres somos los que hemos separado las cosas. La fe verdadera viene mucho más que estar juntos, es una integración. La fe te hace parte de la iglesia. Número 4. La fe es capaz de asombrar a Dios. Versículo 10 del Mateo 8. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían, le aseguro que no he encontrado en Israel nadie que tenga tanta fe. Hay pocas cosas que la Biblia registra que asombren a Dios. Hay pocas cosas que la Biblia registre que asombren a Dios. La fe es una de esas pocas. Yo la verdad trato de hacer memoria, creo un corazón agradecido impresiona a Dios. Y la fe impresiona a Dios. ¿Por qué la gente se impresiona hoy? Nos impresionamos por los lujos, nos impresionamos por el dinero, por los carros, nos impresionamos por el físico. A Dios no le importa nada de eso. ¿Qué concepto tenía este centurión? Que ni siquiera los discípulos pudieron asombrar a Dios como lo asombró él. ¿Qué concepto tenía ese centurión, no judío, que probablemente había solamente escuchado de Dios, de Jesús, pero llega y lo impresiona? Eso se llama fe. Porque muy pocas cosas impresionan a Dios, que es la fe. Cuando alguien dice, hey, ¿sabes que esto no es posible? Dios dice, me causa gracia cuando chateo con Pocho, que Pocho se pone el PFFF. Cuando Dios te dice a ti, ¿sabes qué? Tu matrimonio no tiene solución ya. Dios dice, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Mira, es que tu hijo, árbol que nace torcido, no enderece las ramas. Dice Dios. Dios es especialista en pérdida total. Dios es especialista en casos difíciles. Fue a la Universidad del Cielo y se especializó en eso. ¿Sabes qué? Yo tengo un diplomado de asuntos difíciles, causas perdidas, matrimonios destrozados, en cuidados intensivos, hijos rebeldes. Dios tiene una especialidad en eso. Nombra la que quieras y Dios tiene una especialidad en eso. Cuando alguien te dice, esto no es imposible, Dios dice, y comienza a buscar a alguien que diga, ¿sabes qué, Dios? Solo falta que mandes una palabra y bastará. Dios está buscando hombres y mujeres que digan, ¿sabes qué, Dios mío? Mi matrimonio está en cuidado intensivo. Solo falta que tú digas una palabra que yo voy a creer. Y eso bastará. Eso bastará. Solo falta que digas una sola palabra.
Número 5, y ya casi termino. La fe derrumba la barrera de lo imposible. La fe derrumba la barrera de lo imposible. Este es el beneficio final de la fe que podemos tener en el Dios y en su palabra. Hace que todo lo pronosticado y todo lo dicho en contra tuya sea anulado por Dios. Mete la mano y dice la palabra. Dice el versículo 13 de Mateo 8 que leíamos. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Cuando le vayas a pedir algo a Dios, no solamente hace falta creerlo, tienes que pedirlo bien. Todo lo que pediste, desde que nos mudamos acá, yo le estaba pidiendo a Dios por un terreno para nuestra iglesia. Y les comento que he visto 2. Uno dice que se vende. Tiene una cancha de fútbol al lado, que es parte del terreno. Tiene una galera enorme. Tiene bastantes estacionamientos. Y yo le he dicho a Dios, ¿sabes qué, Dios? Me encantaría que ese terreno que tú nos vas a regalar para tu iglesia, el metro pase por afuera. ¿Y sabes qué? Uno de esos terrenos, los 2 terrenos, le van a construir una estación del metro, la línea 2 ahí. Y yo estoy, ok. Yo estaba orando por eso. Y si usted me quiere ayudar a orar por eso, le invito a que ore por eso también. Porque Dios nos quiere dar un lugar. Aquí no nos vamos a quedar, ¿ok? Por muy que nos guste, no nos vamos a quedar aquí. Así que no nos acostumbremos a este lugar. ¿Qué tiempo pasará? No sé. Pero sabes que yo le estoy pidiendo a Dios un lugar. Obviamente me encanta ese que tiene una cancha de fútbol al lado. No juego fútbol, pero es una cancha que he visto que Juan juega béisbol también. Tiene una galera enorme. Y pasaba por ahí el sábado que andaba con Mauricio. Mauricio que tocó la guitarra. Mauricio Miranda. Tocó la guitarra el fin de semana pasado. Y le decía, mira, Mauricio, ese terreno. Y ahí se vende, sin intermediarios, y está el teléfono. Y me dice, Jesús, ese es. Yo, Mauricio, esa teoría. Ese es, Jesús, ese es. Todo se hará como lo creíste, le dijo Jesús al centurión. ¿Cómo tú crees que van a pasar las cosas? ¿Sabes qué? Mete todo en esa olla que le pidas a Dios. Mete todo en ese paquete que le mandes a Dios. Mete lo que necesitas allí. Porque Dios es poderoso para hacer todo lo que creíste que se iba a pasar. Todo lo que creíste. Dios, por eso es que Dios nos invita a mover montañas. ¿Sabes que no es la fe la que mueve la montaña? Es Dios el que mueve la montaña. Obviamente, Dios lo hizo como una analogía. Ponle el nombre a la montaña que tú quieras. Marcos 11:23 dice, le aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. La montaña representa lo que hoy es imposible para ti. Llena el espacio allí. Un trabajo, salud, la salvación de alguien, que tu matrimonio se mantenga a flote, que tus hijos crezcan en el temor de Dios. Llena la línea con lo que tú quieras. Esa montaña quizás hoy representa lo que es imposible para ti, inamovible para ti, lo que es demasiado alto para alcanzar, demasiado largo para cruzar, demasiado profundo para bucear, demasiado imposible para lograrlo. Sabes que Dios nos está llamando a no intimidarnos y que recuperemos la fe. Con esto termino. La palabra relata también de un hombre que se acerca con un hijo endemoniado. Y Jesús
le pregunta, ¿tú crees? Y él le dice, sí creo. Exclamó inmediato el padre, dice la palabra. Pero después cambia su discurso. Ayúdame en mi poca fe. ¿Sabes qué? Lo que te quiero decir con esto es que también vale tener una fe frágil. Dios no desprecia una fe frágil. Porque Dios agarró a ese hombre. Él reconoció su carencia. Tengo una fe frágil. Pero aún así Dios le hizo el milagro. Dios no desprecia una fe frágil. Dios no la desprecia. ¿Sabes qué? Yo tengo miedo de llamar ese teléfono que dice se vende. Tengo miedo. Tengo miedo. Y yo le digo, Dios mío, ¿sabes qué? Ayúdame con mi fe. Ayúdame con mi poca fe de creer que realmente tú nos puedes dar un terreno así de grande. Tengo miedo que me digan, ¿sabes qué? Son 50 millones de dólares. Para mí es una montaña. Para Dios es un grano de arena. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de llamar. Tengo miedo de pasar el ridículo en un teléfono y decir, ok, gracias. Ok, gracias. No, eso era todo. Tengo miedo. Ahorita mismo yo estoy, gracias a Dios, en aguas tranquilas, creo yo, en mi vida. Pero probablemente tú tengas tu montaña al frente tuyo. Se vale tener poca fe. Pero se vale más tener un corazón que diga, ¿sabes qué, Dios mío? Yo solo no puedo. Fortalece mi fe. Casi todos nos acercamos a Jesús con una fe frágil. No todos somos llamados a ser centurión, ¿eh? Ni la mujer cananea. Pero si nos acercamos como Él, o nos acercamos como este hombre con su hijo endemoniado, creyendo en lo increíble y pidiendo lo imposible, recibiremos lo impensable. Quédate con eso en la cabeza. Cuando tú te acercas a Dios, creyendo lo increíble y pidiendo lo imposible, Dios te va a recompensar con lo impensable. Y no está mal decir, ¿sabes qué? Ayúdame, que tengo poca fe. Se vale. Con esto Dios dice, ¿sabes qué? No hay excusa para que esa montaña se pueda mover. No hay excusa. Es que tengo poca fe. Acércate y dime que tienes poca fe. Y yo te voy a dar esa fe que necesitas para que esa montaña se mueva. No la fe, la muevo yo, dice el Señor. Pero depende de ti acercarte a Dios. Tú tienes que buscar a Dios en Capernaum. Donde quiera que estés, ve a tu Capernaum y dile, Señor, manda tu palabra. Oremos. Señor, te doy gracias, Dios. Ponte de pie un momento, por favor. Seguramente ahorita en lo que hemos conversado, en lo que hemos podido conversar, te sientes parado frente a este monstruo de arena y tierra y piedra.